Youjo Senki. El príncipe Dacio capítulo 11 al 20. En Oz, la capital del Gran Ducado de Dacia, la paz parecía estar a punto de llegar a esta bella ciudad, que se encontraba sumida en el caos debido a las luchas entre los legionarios contra los comunistas y socialistas, por lo que todos respiraron aliviados cuando ambos bandos dejaron de atacarse de repente. Pero pocos sabían lo que realmente estaba a punto de suceder. En uno de los barrios de Oz, donde había varias familias y personas afines al Partido Socialista Dacio, se convertiría en uno de los varios objetivos de los legionarios en Oz. Verónica Kiritescu regresaba a casa después de la reunión con la coalición roja Dacia. Necesitaba más tarde, junto con el resto del liderazgo del Partido Socialista Dacio, preparar a la Guardia Roja para cuando atacaran a los legionarios. Al llegar a su casa, vio a un niño de máximo 1 año, que tenía el mismo color de ojos y cabello que el suyo, siendo cuidado por una mujer de 40 años, que tenía cabello rojo, pecas en las mejillas y ojos verdes, un poco pasada de peso. Camarada Kiritescu, dijo la mujer mientras se concentraba en Verónica, luego saludó a Verónica mientras tenía una cara seria. Camarada Olaru, gracias por cuidar de mi hijo, dijo Verónica mientras tenía una sonrisa en su rostro mientras caminaba hacia su hijo, lo levantaba y lo abrazaba con fuerza. Acabo de cumplir con mi deber, camarada, me voy, porque necesito preparar el almuerzo de mi esposo, dijo Olaru mientras tomaba su bolso y se despedía antes de irse. Entonces Marku, ¿cómo has estado? ¿Te has portado bien? Sé que lo hiciste. Mientras Verónica estaba ocupada acariciando a su hijo, Olaru caminaba hacia casa cuando de repente fue atrapada por unos legionarios. Ella trató de gritar pero uno de los legionarios tenía una mano en su boca para que no hiciera ningún ruido. Bianca Olaru, miembro del Partido Socialista Dacio, esposa de Philippe Olaru, de 40 años, y madre de un niño llamado Olaru, un joven que usa silla de ruedas y es muy inteligente, pero que debido a su condición física no pudo ingresar a la Academia de Artes de Oz, dijo Valerio mientras salía de las sombras y miraba seriamente a la mujer que estaba siendo agarrada por los legionarios. Saca del bolsillo de su uniforme una foto de un joven en un patio de una casa, sentado de espaldas a un árbol y con un hato en su regazo. Estamos vigilándolo a él y a tu esposo. Ahora, ¿nos vas a decir dónde viven todos los líderes del Partido Socialista y Comunista que conoces o? Les pasará algo muy desafortunado a ambos, dijo Valerio lo más serio posible mientras miraba a Bianca a los ojos para hacerle saber que no estaba bromeando. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Bianca mientras asentía, lo que provocó que el legionario que tenía una mano sobre su boca la quitara, luego comenzó a decir cosas sin fundamento, temerosa de que algo le pasara a su familia. Cuando Valerio recibió todo lo que necesitaba, hizo una seña a un legionario que rápidamente agarró un cuchillo y cortó el cuello de Olaru. Los legionarios que la sostenían arrojaron el cadáver al suelo y miraron a Valerio en busca de órdenes. Prepara a los muchachos. Ataquemos a esta escoria roja lo antes posible. Cuanto más vivan, más podrán corromper a nuestra querida Dacia, dijo Valerio con seriedad mientras sacaba un cigarrillo que habían de una de las bolsas de su uniforme y comenzaba a fumar. Los legionarios asintieron y corrieron tan rápido como pudieron para avisar a los demás para que pudieran iniciar el ataque contra los socialistas y comunistas. Todos ellos formaban parte del ataque y no querían nada más que ver la sangre de los rojos goteando en el suelo. Cuando todos estuvieron listos, Valerio dio la orden de atacar. Los legionarios no perdieron el tiempo y comenzaron a invadir casas y atacar todos los objetivos que habían recibido, sin dar tiempo a nadie a retirarse. Verónica, quien había dormido a Marku, empezó a escuchar sonidos de disparos y gritos, se asustó y rápidamente fue a su oficina, donde tomó un revólver que tenía guardado y fue a la habitación de su hijo para protegerlo. Apuntó el revólver hacia la puerta del dormitorio después de poner a Marku en un lugar seguro, escuchó que rompían la puerta de abajo y el ruido de movimiento. Verónica respiró profundamente mientras esperaba que alguien abriera la puerta para poder disparar. No tardó mucho, pues pronto la puerta fue forzada y ella comenzó a disparar. Vio caer a un legionario antes de que lo siguiente que viera fueran 2 legionarios con rifles apuntándole, no dándole tiempo a hacer nada antes de recibir varios disparos. Los legionarios entraron rápidamente a la habitación y comenzaron a buscar todo antes de escuchar el ruido del llanto de un niño, lo que los hizo buscar con más determinación. Hermano, encontré al niño. El otro legionario mira al niño que había estado llorando durante un rato antes de hablar. Llevemos al niño. Será una buena incorporación a la juventud legionaria. Decidido esto, ambos legionarios se prepararon para partir, uno cargando su fusil al hombro mientras llevaba al niño, el otro también cargando su fusil al hombro y llevándolo al legionario muerto para que pudiera recibir un entierro apropiado. Los ruidos de disparos continuaron por algún tiempo mientras algunas casas eran invadidas, seguidos de gritos y llantos antes de que se escucharan más disparos. Cuando todo terminó, los legionarios salieron a toda prisa, subiéndose a los carros que los esperaban y huyeron del lugar. Lo que quedó fue una masacre, varias casas invadidas, algunas incendiadas, cuerpos esparcidos, con las paredes de algunos lugares con el símbolo del comunismo pintado con sangre.
Los legionarios lograron llevar a cabo la mayoría de sus planes, y la mayoría de los líderes socialistas y comunistas fueron asesinados junto con sus familias, y solo unos pocos niños fueron llevados para ser adoctrinados en la juventud legionaria. Después de esto, varios legionarios atacaron la sede del Partido Comunista y Socialista en Osh, destruyendo o saqueando todo, para luego incendiar la sede mientras huían. Estas noticias pronto llegaron a oídos del gobierno dacio, que decidió hacer la vista gorda, mientras que los periódicos no perdieron tiempo y comenzaron a informar sobre lo que se conocería como la masacre de Osh. El Partido Legionario Nacional negó cualquier acusación de su participación en los ataques que tuvieron lugar, y Arthur Jordanescu afirmó que las milicias y los grupos que hicieron esto eran grupos independientes y que nadie en el Partido Legionario Nacional tenía idea de lo que estos grupos estaban haciendo. Obviamente, los comunistas y socialistas no creyeron esto, por lo que reunieron tantos guardias rojos como pudieron y comenzaron a atacar a los legionarios en grupos, lo que escaló a varias peleas en la ciudad que provocaron la intervención de la policía. Mientras se producía tal violencia, los legionarios empezaron a hacer propaganda en Osh y en ciudades, pueblos y aldeas, para tener alguna oportunidad de ganar o conseguir tantos escaños como fuera posible en el Parlamento. Arthur también aprovechó la oportunidad para amenazar a los pequeños partidos de derecha, con la posibilidad de que la mayoría se fusionara con los legionarios o formara una coalición forzada bajo el mando de los legionarios. Varios países del continente estaban atentos a lo que sucedería con Dacia, principalmente 3 países, el Imperio, la República y la Federación Rusa. Actualmente en Berlín, capital del Imperio. Varios hombres con uniformes militares de alto rango imperial estaban hablando actualmente sobre la situación en Dacia, que podría ser una bendición o un problema. La situación en Dacia podría darnos una oportunidad que sería horrible si la dejáramos pasar, dijo un hombre sentado en una silla mientras fumaba un cigarro. Tenía un gran bigote y pelo corto, este era el general de brigada Kurt von Rudersdorf. Sí. Podríamos conseguir un aliado que, aunque esté subdesarrollado, ayudaría mucho en futuros conflictos, dijo un hombre delgado, de pelo corto y que tenía los ojos cerrados, se acariciaba la barbilla pensativamente. Se trataba del brigadier general Hans von Zetour. Sí, incluso si no ayudan enviando soldados, podrían ayudarnos con suministros o, si no quieren unirse a nosotros, al menos podríamos conseguir un pacto de no agresión, dijo Rudersdorf mientras fumaba su cigarro. Está claro, si las cosas fluyen como pensamos que lo harían, además este tipo de asuntos los maneja mejor el Ministerio de Asuntos Exteriores, después de todo, solo somos militares, dijo Zetour mientras se cruzaba de brazos, y Rudersdorf asintió con la cabeza. En París y, la capital de la República Francesa. En una oficina podemos ver a un hombre que tenía bigote, uniforme militar republicano azul, con su gorra apoyada en un perchero, miraba los periódicos con mirada tranquila. Este hombre era el mayor general Pierre Michel de Lugo, viceministro del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas Republicanas. Eso podría ser un problema a corto plazo, se dijo de Lugo antes de dejar caer el papel sobre su escritorio en su oficina. Pero al final, no importa, liberales o monárquicos, siempre que se conviertan en aliados de la República, no importa cuál de los dos comanda el gobierno dacio. Pensó en Lugo mientras caminaba hacia donde guardaba sus costosas bebidas y cogió una para beber. En Moscú, la capital de la Federación Rusa. Un hombre estaba en la oficina bebiendo té antes de sellar unos documentos que tenían fotos de algunas personas que estaban siendo condenadas a gulags o a ejecuciones. El hombre que pateaba no era otro que Josef Zugashvili, nuevo líder de la Federación Rusa después de lidiar con opositores políticos, que han estado muy ocupados porque los partidarios de su antiguo rival se han estado rebelando, junto con varios monárquicos que han tratado de restablecer el zarato. Josef Zugashvili, tras sellar varios papeles, cogió un periódico en el que se hablaba de la situación política en Dacia, y cuando leyó lo que les había pasado a los comunistas y socialistas dacios no mostró ningún atisbo de enfado ni nada parecido. HMPF. No tenía mucha fe en esos idiotas, menos mal que no invertimos mucho en ellos, dijo Josef mientras arrojaba el periódico a la chimenea de su oficina. Capítulo 12. Punto de vista de Fernando. Ha llegado el momento, después de unos meses más turbulentos, con liberales, legionarios y lo que queda de los rojos luchando entre sí, de que comiencen las elecciones parlamentarias en Dacia. Por supuesto, no se trataría solo de elecciones parlamentarias, sino que también habría elecciones para alcaldes y diputados de ciudades, pueblos y aldeas alrededor de Dacia, lo que hizo que las batallas por los votos fueran aún más animadas. Gracias a que los legionarios acabaron con los socialistas y comunistas, es probable que tengan pocos escaños en el Parlamento o ninguno, ya que los liberales y los legionarios hacían propaganda política que atacaba a los rojos, incluso si ambos fueran rivales políticos, nadie aceptaría a los rojos en el Parlamento. Lo que me hizo tener cierto respeto por los liberales.
De todos modos, todo tenía que ser solucionado ahora por los legionarios. La familia real ya hizo una pequeña inversión en ellos, dándoles secretamente armas y otras cosas para ayudarlos a ir con la máxima fuerza en los días de elecciones. Si mis cálculos locos son correctos, con los escaños que obtendría el Partido Nacional Legionario, más los partidos de derecha que hicieron coalición con los legionarios, sería posible que estos comandaran el Parlamento, haciendo que entonces, en consecuencia, el primer ministro fuera Artur Iordanescu. Al final, todo depende de si los votantes quieren cambiar o quieren seguir siendo unas ovejas estúpidas, pienso mientras tomo un té con mi madre, que siempre tiene un sabor increíble. Bueno, Ferdinand, tengo entendido que has estado mejorando en el entrenamiento de tu magia, dijo mi madre, recibiendo un saludo de mi parte mientras tomaba un sorbo de té. Sí, madre, actualmente está teniendo un buen desarrollo, respondí mientras una sonrisa aparecía en mi rostro. Gracias al entrenamiento con las técnicas del joven maestro, estoy aumentando mi poder mágico rápidamente. Estoy pensando seriamente en poner las técnicas del joven maestro juntas en el entrenamiento del mago dacio, más el entrenamiento infernal al estilo Tanya en ellos. Eso hará que los magos dacios no sean perras sino los malditos proxenetas. En la oficina del monarca dacio, Johann von Rothenburg estaba hablando con un hombre mayor de piel blanca, barba larga y ojos calvos y negros. Este hombre vestía el nuevo uniforme de oficial de la Guardia Real, con varias medallas en su pecho. Este era el capitán de la Guardia Real Friedrich von Riederer, uno de varios oficiales que siguieron a la familia Rothenburg cuando fueron a Dacia. Al lado de Friedrich estaba un hombre de 40 años, vestido con el nuevo uniforme de almirante de la Marina Real Dacia, piel blanca bronceada por el sol, cabello negro y ojos marrones. Este era el almirante Petru Kalinescu, quien estaba allí para representar a toda la armada. ¿Cómo van los planes, capitán?, preguntó Johann mientras miraba seriamente a los ojos del anciano oficial, que parecía tan serio como Johann. ¿La Guardia Real está completamente lista? Su Majestad, solo necesita dar la orden y tomaremoslos lo antes posible, dijo Friedrich mientras tosía un poco, aunque estaba lleno de energía para servir a la familia real. La edad estaba haciendo mella en su cuerpo, desafortunadamente. Johann asintió, estaba feliz de tener a un hombre así que había servido lealmente a su familia durante años. Johann se prometió a sí mismo que después de que todo terminara, le daría al anciano las merecidas vacaciones. ¿La Armada Real Dacia también estará presente? Su Majestad, los traidores no podrán huir por mar. También tenemos algunas fuerzas de la Armada disponibles para ayudar en la toma del poder, dijo Petru cuando vio al monarca y al capitán de la Guardia Real mirándolo. Grandes señores, antes de dar un golpe de estado, primero veremos si los legionarios ganan las elecciones. Si ganan no debemos preocuparnos, pero si ganan los liberales entonces daremos el golpe de estado, dijo Johann mientras miraba a los dos hombres, quienes asintieron en comprensión. Tanto la familia real como la marina estaban cansadas de los liberales en el gobierno. Sorprendentemente, la marina era la extremista del par cuando se trataba de acabar con los liberales, con la mayoría de los oficiales queriendo dar un juicio militar, que era solo una forma de ejecutar a los traidores junto con sus familias de una manera legal a los ojos del público. Ambos esperarían pacientemente mientras se realizaban las votaciones. Si ganaban los legionarios se bajarían las armas, si no, el edificio de gobierno sería invadido por la Guardia Real y muchos serían asesinados por resistirse. En la sede del Partido Nacional Legionario en Os. En estos momentos se está llevando a cabo una reunión entre los líderes destacados del Partido Nacional Legionario Dacio, y la mayoría se ríe y tiene sonrisas felices en sus caras mientras miran las estadísticas que ahora están publicadas en la pared por la secretaria de Valeriu. Así están las cosas y según las encuestas, varios legionarios podrían llegar a ser alcaldes y diputados de varias ciudades, pueblos y aldeas, logrando para nosotros mucha influencia local. En cuanto a las elecciones parlamentarias, aún se están haciendo las investigaciones y solo lo sabremos más adelante, pero al parecer, la gente quiere un cambio en el gobierno, dijo Valerio mientras señalaba el gráfico con seriedad. Eso es bueno. También gracias a nuestros aliados de coalición, podemos tener una gran oportunidad de tener una gran parte del Parlamento para nosotros, lo que me hace más probable ser primer ministro, pensó Arthur mientras miraba los gráficos, con una sonrisa apareciendo en su rostro. ¿Qué pasa con los rojos?, preguntó uno de los legionarios de alto rango mientras levantaba una ceja. Los rojos obtendrán pocos votos, que serán solo de los partidarios más fervientes, ya que la mayoría tiene demasiado miedo de votar por ellos o los odia, respondió Valerio mientras una sonrisa maliciosa se dibujaba en su rostro, recordando algunos informes de grupos legionarios que golpeaban a algunas personas para intimidar al resto y hacer que la gente pensara dos veces antes de votar por un rojo. Eso es bueno, así que nuestro verdadero problema serán los liberales, porque siendo realistas, incluso si conseguimos suficientes escaños en el Parlamento para ser mayoría en la coalición, todos sabemos que los liberales tienen el apoyo republicano, dijo Arthur con seriedad mientras tomaba un cigarrillo que habían y comenzaba a fumar.
Todos los presentes asintieron en acuerdo, la República querría que Dacia se uniera a ellos en la próxima guerra contra el Imperio, todos en el continente podían oler la pólvora que rezumaba del barril, todo lo que necesitaba era alguien con un fósforo para encenderlo. Legatus, ¿qué se hará si tienes la mayoría del Parlamento bajo nuestro control, además de restaurar el poder real? Preguntó uno de los legionarios mientras miraba a Arturo. ¿Cómo dijiste? Restauraremos el poder real, de hecho, incluso lo ampliaremos en la Constitución, lo que sigue lo decidirá el Gran Duque, respondió Arthur con una mirada seria, el monarca que decidiría los próximos pasos del gobierno si los legionarios ganaban las elecciones. Arthur era solo un servidor leal de la monarquía, esperando que el elegido de Dios tomara lo que es legítimamente suyo. Hola damas y caballeros, vengo aquí a hacer una pequeña encuesta sobre el futuro nombre de Dacia, tengan en cuenta que el nombre solo se usará después de que la primera de las dos tierras santas sea liberada, Constantinul. Dejaré claro que el MC quiere crear un imperio dacio, él no se conforma con ser solo un simple rey, él quiere ser emperador y crear un legado que sea heredado por sus futuros hijos. Ahora con eso fuera del camino, comencemos a votar. 1. Imperio Dacio, nombre en inglés normal para las personas a las que les gustan las cosas más simples. 2. Imperio Daciae, latín. 3. Imperiul Dac, rumano. 4. Sugieres aquí que gana el más votado. Este es un fanfic dictatorial, pero seré demócrata y dejaré que la gente decida esta vez. Arrodíllense y den gracias, plebeyos, muaaya. Ahora un tema diferente, les pido que dejen de enviarme Power Stones, mi fanfic no es el mejor, hay miles de fanfics mejores para gastar los Power Stones, gástenlo en fanfics o novelas que valgan la pena. Eso es todo, que tengas un buen día, buena tarde o buena noche, depende de la hora en que estés leyendo esto, quédate con Dios y adiós. Capítulo 13. Punto de vista de Fernando. Estaba almorzando con mi familia, y la sonrisa de mi cara no se fue ni un minuto, también la de mi mamá y mi papá, con mi abuelo riendo mucho mientras miraba el periódico que tenía en sus manos. Lo que estaba en el periódico era la noticia de la victoria de los legionarios en las elecciones parlamentarias. Arthur Iordanescu se había convertido en el nuevo primer ministro de Dacia, ahora todo lo que faltaba era su nombramiento formal delante de todo el parlamento y delante de mi padre. ¡Qué bueno! Ahora tendremos de nuevo el poder para dirigir el país, dijo mi abuelo mientras dejaba el periódico y comenzaba a comer con una sonrisa en el rostro. Sí, padre, con el poder real restaurado, nos resultará más fácil preparar a Dacia para el futuro, dijo mi padre con seriedad mientras bebía un sorbo de jugo y mi madre asintió con la cabeza en señal de acuerdo. La sonrisa que tenía mi madre era bastante radiante, ella claramente está feliz de que el poder real será restaurado, lo cual puedo entender, ya que ella viene de una familia noble rusa, quienes estaban acostumbrados a gobernar sus feudos como quisieran. Ser gran duquesa de un país donde la familia real no tenía poder debería haberla enfadado. Bueno, centrémonos en otro tema, Ferdinand, tengo algunas preguntas para ti, dijo mi abuelo haciéndome centrar mi atención en él, se veía bastante serio. Sí, abuelo, digo manteniendo la mayor calma posible, tengo curiosidad por saber qué me va a preguntar. En el futuro, ¿tú dirigirás a Dacia, como futuro monarca? ¿Cuál crees que debería ser la forma ideal de gobierno? No tengas miedo de dar la respuesta equivocada, mi querido nieto, y solo para que sepa lo que piensas, dijo mi abuelo, esto me hizo levantar una ceja, nadie le haría ese tipo de preguntas a un niño, pero creo que eso se debe también a mi fama de genio. Bueno, es hora de responder de la manera más increíble posible. Abuelo, creo que el poder de decisión siempre debe estar en manos del monarca, creo que el mejor camino para Dacia sería crear un gobierno orgánico, donde la monarquía y la iglesia estuvieran trabajando juntas, además de hacer que el parlamento pase a ser solo consultivo, haciendo así que la familia real tenga el poder absoluto en el país, respondió Ferdinand mientras tomaba su jugo y lo bebía, luego se concentró una vez más en su abuelo. Pero eso básicamente hace que algunos te consideren un tirano. Ferdinand, lo sabes, ¿verdad? No todo el mundo puede estar de acuerdo con este tipo de gobierno, ya que no se sentirán representados, preguntó John esta vez, su rostro se puso bastante serio. Lo sé. Pero tengo una forma de abordarlo, básicamente, sería descentralizar el gobierno, con las ciudades, pueblos y aldeas recibiendo los niveles adecuados de autonomía, pero también disminuyendo el tamaño de las provincias y creando otras nuevas, para evitar que se cree un sentido de regionalismo, pero también creando leyes para que la decisión del gobierno central sea obedecida, además de empezar a adoctrinar a las próximas generaciones, ya sea en orfanatos o escuelas, para que sean leales a la monarquía, a Dios también, obviamente. Respondió Ferdinand, esta vez siendo él el que se ponía serio, vio que había llegado el momento de mostrar algunas de sus ideas.
Esto es algo en lo que pensó mucho, incluso si Ferdinand quería crear una monarquía absolutista para su futuro imperio, pronto vio los problemas de esto, ya que todas las decisiones, estatales y regionales, básicamente tendrían que ser resueltas por él, aumentando tanto el papeleo como el estrés. Fue entonces cuando tal idea apareció en su cabeza, haciéndole recordar a cierto país en un mod de un juego querido para él. Crear un imperio orgánico sería la mejor opción, ya que las ciudades, pueblos y aldeas serían como células, siendo independientes pero trabajando juntos para que el organismo país funcionara, con el cerebro gobierno central, básicamente controlando el cuerpo. Después de escuchar la respuesta de Ferdinand, tanto Joan como su padre quedaron pensativos, ya que las respuestas de Ferdinand eran bastante buenas. Un gobierno así sería genial para la monarquía, y a la Iglesia Ortodoxa le gustaría recuperar el poder y la voz en el país, por lo que apoyarían claramente la idea de gobierno orgánico que dijo Ferdinand. Diablos. Lo más probable es que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Dacia pusiera a Fernando en un pedestal y glorificara a la familia real durante varios días, lo que en realidad no sería tan malo. Dmitrievna tenía una sonrisa más grande en su rostro después de escuchar las respuestas de Ferdinand, de lo que estaba bastante orgullosa, ya que estaba actuando como un verdadero príncipe heredero, en su opinión. En la oficina del primer ministro, el ex primer ministro Alexandru Cristescu estaba en la oficina junto a su antiguo gabinete. Todos tenían expresiones sombrías en sus rostros, lo cual era justificable. Después de todo, perdieron las elecciones ante los legionarios. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ionache Varias, mientras miraba a Alexandru a los ojos. Suspiró. No podemos hacer nada, respondió Alexandru mientras bajaba la cabeza. Su respuesta sorprendió a todos en el gabinete. ¿Cómo que nada? ¿No debería la República ayudarnos?, gritó enojado el ex ministro del Interior, pensando que en ese momento los republicanos los ayudarían. ¿A la República no le importa si son estos monárquicos o nosotros los liberales? Lo único que les importa es que Dacia se alíe con la República en la futura guerra contra el Imperio, respondió Alexandru mientras apretaba los puños, pero apretó demasiado fuerte, haciendo que sus uñas se clavaran en su mano y saliera un poco de sangre. Así que todo terminó, declaró Ionache mientras suspiraba profundamente. Sin el apoyo de la República, ni siquiera se atreverían a dar un golpe de Estado. Lo único que podemos hacer es enfrentarnos a los legionarios en el Parlamento, creando coaliciones o lo que sea para evitar que todo lo que hemos logrado sea destruido, dijo Alexandru mientras hablaba serio a todos en la oficina, quienes asintieron con la cabeza. Aunque ya no tengan el apoyo de la República, lucharán con uñas y dientes contra los legionarios, aunque sea en vano. Hay que intentarlo porque la esperanza es lo último que muere. En un mitin del Partido Nacional Legionario en Os. Hermanos y hermanas, finalmente ha llegado el momento. Dacia, finalmente ha despertado, declaró Arthur a la multitud de personas que estaban allí, tanto simpatizantes de los legionarios como miembros del partido. ¿Logramos alcanzar el poder en nombre de Dios y del Gran Duque? Ahora necesitamos llegar a los corazones del pueblo dacio. Durante mucho tiempo, Dacia fue esclava del liberalismo que plagó nuestra nación, pero todo eso cambia hoy. Bajo la guía de Dios y nuestro amado monarca, dejaremos de ser solo un gran ducado y finalmente, tomaremos lo que es nuestro por derecho de nacimiento y principalmente, nuestro lugar en el sol, dijo Arthur gritando al final, con todas las personas que lo escucharon gritando de emoción. Varios levantaron los brazos en saludo romano, a lo que Arthur respondió devolviendo el mismo saludo. Salve, Dacia. Salud, Dacia. Salve, Dacia. Punto de vista de Fernando. Han pasado 4 semanas desde que los legionarios se convirtieron en el nuevo gobierno, ante el Parlamento, y mi padre, Artur Iordanescu, se convirtió en primer ministro del Gran Ducado de Dacia. El primer acto de Arturo como primer ministro fue restaurar el poder real e incluso modificar la constitución dacia. Mi padre y mi abuelo eran muy felices. Mi padre siempre estaba firmando documentos o tomando decisiones gubernamentales con una sonrisa en su rostro. También vi que mi padre y mi abuelo habían estado hablando mucho últimamente sobre las ideas que yo había estado diciendo sobre el gobierno orgánico, y a mi padre le gustó mucho la idea. Si todo va bien, tal vez cree un gran ducado orgánico, siendo mi madre la que más ha querido que esto suceda, así que tal vez pueda convencer a papá. Si bien mi madre no tiene poder real en Dacia, después de todo, ella es la gran duquesa consorte, es en cierto modo quien dirige su relación. Mi padre no puede hacer mucho, ya que puede incurrir en la furia de esta mujer rusa. Créeme, la ira de una mujer es lo más peligroso, porque puede hacer que el infierno parezca un hermoso campamento de verano. A mi madre también le gustaba mucho la idea del gobierno orgánico. Para ella este tipo de gobierno era el más natural, pues el monarca sería la verdadera voz del país. Conociéndola, lo último que quiere para mí, o mis futuros descendientes, es que nos convirtamos en algo así como los reyes del reino aliado, lo que para ella era una vergüenza para el nombre de monarquía. Tal como lo pensaba Fernando, en ese mismo momento se desarrollaba una conversación entre Dmitrievna y Joan.
Esposo, con el poder actual que tienes, puedes aprobar leyes fácilmente sin la aprobación del Parlamento, ¿qué te lo impide? Preguntó Dmitrievna mientras miraba seriamente a Joan, con una ceja levantada. Solo estoy pensando detenidamente cómo proceder, mi querida esposa, si bien quiero crear este tipo de gobierno, los legionarios tienen que ser tomados en cuenta, ya que no quiero que se sientan excluidos, después de todo, ellos han restaurado el poder real. Respondió Joan con un suspiro al final, eso era algo que tenía en mente. Asterisco suspiro asterisco marido, la respuesta a este dilema está justo delante de ti y todavía no la ves. Dice Dmitrievna enfadada. A veces olvidaba que su marido quizá no fuera el más inteligente. Menos mal que Fernando solo heredó su atractivo aspecto, pensó Dmitrievna mientras suspiraba una vez más antes de empezar a hablar. Tú serás quien gobierne todo, muy bien podrás poner a los demás partidos políticos al margen de la ley, siendo solo los legionarios los que tengan permitido existir. Dijo Dmitrievna mientras miraba a Joan a los ojos con seriedad. Incluso se podría nombrar a Artur Iordanescu primer ministro vitalicio como forma de agradecerle todo lo que ha hecho. Decir que Joan estaba sorprendido era quedarse corto, tenía los ojos muy abiertos. Pero esa era una muy buena manera de manejarlo, por lo que los legionarios siempre lograrían estar en el poder localmente, además de garantizar que se siguieran las decisiones del monarca. Eso podría funcionar, solo tendremos que crear varias leyes para detener la corrupción, discutiré esto con el primer ministro Iordanescu, dijo Joan mientras tenía una mano en su barbilla, pensativo. Dmitrievna asintió, la corrupción en Dacia sería un problema serio, por lo que tendría que cortarlo de raíz lo antes posible. Dejando ese asunto de lado, ¿cómo ha estado tu familia? Preguntó Joan. Mi padre y mi hermano están bien hasta ahora, según sus cartas y las de mi madre, están junto con el resto de la nobleza rusa consiguiendo financiación y esas cosas, dijo mientras una sonrisa apareció en el rostro de Dmitrievna al pensar en su familia. Ya veo, ¿están pensando en veniros en algún momento? Sí, mi familia quiere conocer a Ferdinand, pero mi padre y mi hermano quieren hablar principalmente contigo, posiblemente vendrán dentro de 4 meses, dijo Dmitrievna con seriedad, esta sería una gran oportunidad para que Ferdinand conociera al resto de su familia. Cuando todo estuvo dicho y hecho entre los dos, Dmitrievna dejó a su marido en su estudio para que pudiera ocuparse de sus asuntos de gobierno mientras la gran duquesa fue a ver a Fernando. Ahora Joan estaba solo y comenzó a firmar algunos documentos antes de llamar a un sirviente. Llama al primer ministro Iordanescu, tengo que hablar con él, dijo Joan, haciendo una reverencia al sirviente antes de salir de la oficina. 2 horas después, Arturo llegó lo más rápido que pudo al Palacio Real, al llegar al despacho de Joan, se inclinó respetuosamente ante el monarca. Su Majestad, ¿hay alguna razón para llamarme? Preguntó Artur cortésmente. Sí, primer ministro, quiero hablar con usted sobre algunas cosas importantes, respondió Joan poniéndose bastante serio. Al oír esto, Artur rápidamente enderezó la espalda y miró seriamente a Joan, plenamente consciente de lo que Joan le diría. Salto de tiempo 3 meses. Han pasado 3 meses desde que Artur y Joan tuvieron la reunión que marcó el inicio de una reforma en el gobierno de Dacia. Artur propuso crear un gran ducado orgánico, esto fue algo que él y Artur decidieron hacer, para que pareciera más legal a los ojos del público. Obviamente, los liberales estaban en contra, especialmente el ex primer ministro, que utilizó la excusa de la moralidad para intentar que se rechazara la propuesta de Artur. Por supuesto, esto no sirvió de nada, ya que los legionarios, que junto con la coalición comandaban por ellos, eran mayoría en el Parlamento, por lo que las leyes orgánicas fueron aprobadas en su mayoría por el Parlamento, y se hicieron preparativos para que las leyes se implementaran sin preguntas. Los liberales intentaron levantarse políticamente contra esas leyes, pero los legionarios sabían que eso sucedería, así que hicieron algo para lidiar con esos traidores. Bajo el mando de Valeriu, varios grupos legionarios asaltaron las casas de los miembros del Parlamento que se oponían a las nuevas leyes, matando a todos los que estaban allí, salvo algunos niños, que pudieron ser llevados a la juventud legionaria. Los que sobrevivieron fueron perseguidos sin descanso, ya sea por la policía utilizando la excusa de que los miembros sobrevivientes estaban acusados de traición, o por grupos de legionarios armados, que oficialmente se convirtieron en auxiliares de la policía. Los demás partidos políticos menores tuvieron que fusionarse con los legionarios o ser destruidos por completo, convirtiéndose finalmente y formalmente en el único partido político permitido en Dacia. Las provincias comenzaron a hacerse más pequeñas y a crearse otras, recibiendo las ciudades, pueblos y aldeas las debidas autonomías, garantizándose que el poder del monarca sería obedecido en todas partes. Se crearon leyes de educación, creándose en el futuro escuelas públicas y recibiendo alta inversión del Estado, posteriormente también se crearían universidades, y una de las cosas importantes que estaría presente era el adoctrinamiento legionario para que todos fueran leales al monarca, además de recibir enseñanza moral por parte de miembros de la Iglesia Ortodoxa.
La Iglesia Ortodoxa tuvo mucha de su influencia restaurada gracias a las leyes orgánicas, principalmente por lo que se conoció como nacional-ortodoxismo, lo que significó que todas las escuelas y colegios que se construyeran, públicos y privados, siempre tendrían sacerdotes ortodoxos para hacer enseñanza moral y religiosa. Ahora que básicamente no había oposición, Joan aprobó las leyes para la creación del ejército real dacio, además de comenzar a invertir en la armada, más tarde se crearía la fuerza aérea, y por el momento, se centrarían en estas dos ramas de las fuerzas armadas. Sin embargo, como aún no contaban con industria propia, Dacia tendría que importar armas y equipos imperiales. Esto fue algo que Ferdinand le sugirió a su padre, quien fue aceptado, ya que las fuerzas armadas necesitaban estar equipadas con el mejor equipo posible, incluso si era de otro país. La Guardia Real también se ha expandido, habiendo adquirido varios buenos reclutas y teniendo unos 10.000 guardias reales fuertes, todos recibiendo duro entrenamiento para que sean lo más profesionales posible. Ahora el gobierno invertirá para iniciar la modernización de Dacia, ya sea construyendo carreteras más modernas o algo así, además de iniciar las industrias de base para la industrialización, principalmente involucrando la creación de acerías en el país. Capítulo 15. Fernando pasaba por los pasillos del Palacio Real, llevando consigo varios papeles que sostenía en uno de sus brazos, con el objetivo de llegar al despacho de su padre. Cuando llegó cerca de la puerta de la oficina, tocó la puerta y esperó un momento, cuando escuchó a su padre decirle que entrara. Cuando Ferdinand entró a la oficina, vio a Joan terminando de firmar algunos papeles antes de centrarse en su hijo. Gracias por venir, Ferdinand, toma asiento, dijo Joan mientras señalaba la silla que tenía frente a él. Ferdinand asintió y se dirigió a la silla, sentándose y mirando a la cara de su padre. Como sabes, Dacia últimamente está pasando por un proceso de modernización. Como tú fuiste quien dio las ideas para la creación de un gobierno orgánico, me preguntaba si tenías alguna idea económica. Dijo Joan mientras miraba seriamente a los ojos de Ferdinand. Fernando al ver esto sonrió maliciosamente en su mente. Esto era un acto de confianza, demostrando que Joan puede confiarle asuntos gubernamentales menores o incluso importantes en el futuro. Ferdinand no perdió tiempo en colocar los documentos que sostenía sobre el escritorio de Joan, quien levantó una ceja antes de tomar uno de los documentos y comenzar a leer. Estos son los planes que creé para crear las bases de la industria dacia, además de centrarme en la modernización del país, dijo Ferdinand mientras miraba seriamente a su padre. Hice estos planes hace mucho tiempo, por lo que fui perfeccionando y estudiando aún más materias de economía para tratar de ayudarte, continuó Ferdinand solo para ver a Joan con una ceja levantada como preguntando cómo se le ocurrieron tales planes. Al escuchar tal respuesta de Ferdinand, Joan asintió seriamente y volvió a leer todos los documentos mientras su hijo esperaba pacientemente. 30 minutos después de que Joan leyera todos los documentos que Ferdinand escribió, miró a su hijo y comenzó a hablar. Ferdinand, ¿y realmente creaste esos planos? Preguntó Joan con cierto asombro. Los planos eran muy detallados y explicaban cada paso que se debía dar en ese plan económico. Creación de carreteras modernas, planes para la creación de acería, enfoque en la creación de líneas ferroviarias en todo el país tanto para uso económico como militar, todo estaba perfectamente detallado. Sí, padre, ¿por qué? ¿No crees que yo haya podido escribir esto porque soy solo un niño? Preguntó Ferdinand con seriedad mientras miraba a Joan. No es eso, Ferdinand, sé que eres inteligente y maduro y incluso demasiado para tu edad, pero estos planes están muy bien hechos, respondió John. Pero, Ferdinand, estos proyectos que has hecho, aunque son geniales, la mayoría de ellos son muy caros, siendo los únicos proyectos viables en este momento la creación de líneas ferroviarias y la creación de industrias de base como el acero. Continuó Joan mientras señalaba algunos de los documentos. Lo que dijo era válido, Dacia aún no era un país rico. Fernando asintió. Incluso si tuvieran petróleo no significaba que serían extremadamente ricos de la noche a la mañana, pero empezaría a dar más dinero a la familia real, es decir al gobierno, que luego se utilizaría para invertir más en el país. ¿Otra cosa que he visto y que me preocupa y trabajo forzoso? Preguntó Joan con escepticismo y preocupación. Sí, padre, piense conmigo, cientos si no miles de personas que están en contra del régimen serán enviadas a cárceles, que literalmente estarán llenas. También tendríamos que alimentar a esa cantidad de gente. Entonces, ¿por qué no utilizar esa mano de obra? Podríamos hacerles pagar por sus crímenes, principalmente a los socialistas y comunistas que fueron puestos tras las rejas, respondió Ferdinand lo más claro posible. Él sabe que para algunos el trabajo forzado era horrible, pero no le importaba en absoluto. Solo los traidores, los rojos y los criminales harían esto. Si alguna vez los inocentes tuvieran que hacer algo así, Ferdinand les metería una bala en la cabeza a los culpables que él mismo puso. Joan asintió al escuchar la respuesta de Ferdinand, luego suspiró y dijo: Hablaré con el primer ministro Iordanescu sobre estos planes económicos y le daré el debido reconocimiento por lo que ha hecho, dijo Joan mientras ordenaba todos los documentos.
Ferdinand asintió con la cabeza, luego se le permitió salir de la oficina para que pudiera regresar al entrenamiento mágico. Antes de que te vayas, debes saber que dentro de unas semanas la familia de tu madre vendrá, dijo Joan cuando Ferdinand abrió la puerta y se disponía a salir. Ferdinand al escuchar esto se puso serio y asintió antes de salir de la oficina, dejando solo a Joan, quien tomó uno de los documentos que Ferdinand le entregó y lo volvió a leer antes de suspirar nuevamente. Es por el bien de Dacia, dice Joan seriamente mientras se prepara para convocar a Arthur y su gabinete para una reunión. Se está volviendo implacable como su madre cuando se trata de los rojos y los criminales, tengo que hablar con ella para ver si le está enseñando algo, pensó Joan seriamente antes de regresar a firmar unos papeles. Punto de vista. Estaba en mi carruaje con mi familia, con el objetivo de ir a Osh, finalmente era hora de conocer a mi nieto. Por culpa de esos bastardos comunistas, nuestra familia, junto con lo que quedaba de la nobleza rusa, tuvo que huir con todo lo de valor que pudimos llevar con nosotros, mientras éramos perseguidos por estos bastardos. Mi hijo y yo hemos estado con el resto de la nobleza fortaleciéndonos, reclutando a todos aquellos que estaban en contra del régimen comunista en la Federación y armándolos. Pero en los últimos años las cosas han tomado una dirección lamentablemente mala, nuestra causa ha comenzado a dividirse en varias facciones, siendo las más importantes los restauradores y los republicanos. Los restauradores querían restaurar el zarato en la Federación Rusa, lo que fue apoyado principalmente por los nobles de la vieja guardia. En cuanto a los republicanos, querían crear una república aristocrática. Esta facción eran los nobles que estaban insatisfechos con la familia imperial, que no trató correctamente a los comunistas cuando aún eran pequeños y podían ser asesinados rápidamente. Pero en una cosa estuvieron de acuerdo ambas facciones. Recuperarían el poder de la nobleza rusa y pondrían los feudos bajo su control, además de ejecutar a todos los que estuvieran relacionados con los comunistas que provocaron nuestra desgracia. Debido a esto, ambos acordaron trabajar juntos al menos hasta que tomaran el poder en la Federación, pero cuando eso terminara, estoy seguro de que habría mucho derramamiento de sangre. Actualmente no apoyo a ningún bando, solo iré si mi familia consigue un buen libro sobre el tema. Solo espero que mi yerno pueda ayudar en la causa contra los rojos, escuché que logró recuperar el poder en el país, eso nos puede ayudar mucho. Capítulo 16. Punto de vista de Fernando. Estaba con mi familia esperando que llegara la familia de mi madre, podía ver que ella estaba muy emocionada de volver a ver a su familia. También estoy un poco emocionado porque quiero saber cómo es esta familia rusa a la que estoy conectado por sangre, si soy honesto. Pero incluso si quisiera saberlo, no me importa lo suficiente el aspecto de estos parientes eslavos míos, tengo que concentrar todo mi ser en Dacia. Si bien ya estamos empezando a crear las bases para tener un futuro ejército profesional, esto tomará mucho tiempo, porque aún con el entrenamiento espartano que le sugería mi padre, tenemos que tener oficiales calificados para dirigir a los soldados. Debido a esto, en última instancia se están utilizando oficiales de la Guardia Real, además de que el gobierno central gasta e invierte fuertemente en la creación de una academia militar para formar futuras mentes estratégicas. También tuve que pedir el apoyo de mi madre para impedir que mi padre invitara temporalmente a los generales que utilizó Dacia en tiempos de guerra. Si bien pueden saber cómo comandar un ejército, todos son solo un grupo de grandes terratenientes que solo conocen las tácticas de guerra napoleónicas, no valía la pena, incluso si fue de manera temporal. Más aún si quiero crear un Blitzkrieg en esta versión alternativa de los Balcanes. En fin, dejando de lado mis pensamientos guerreros, puedo ver llegar un carruaje con varios guardias a caballo, parece que me encontré con mis abuelos y mi tío. El carruaje en el que se encontraba la familia de Dmitrievna finalmente llegó a Palacio Real escoltado por varios cosacos. Cuando el carruaje finalmente se detiene, un cosaco se baja de su caballo y se dirige a la puerta del carruaje, abriéndola con cuidado y luego haciendo una reverencia. De allí sale un hombre mayor, de piel blanca, cabello corto y blanco, ojos verdes, varias arrugas y una gran barba. La ropa que vestía eran trajes nobles militares de color azul, que contenían varias medallas imperiales rusas. Ese hombre es Alexander Nikolaevich Vaznetsov, antiguo gran duque del zarato ruso y miembro de la familia imperial rusa. Alejandro bajó del carruaje pero se quedó cerca de la puerta, ofreciendo su mano a una mujer mayor que tenía cabello y piel blanca, ojos negros, con varias arrugas debido a la edad, vestía un vestido verde junto con varias joyas. Esa mujer es Natalia Beliaeva Vaznetsova, esposa de Alexander y madre de Dmitrievna, e hija del ex duque de Nosnetov. Cuando la pareja de ancianos nobles se alejó del carruaje, una persona más salió, un hombre de unos 30 años con una barba corta y ordenada, cabello castaño corto y ojos verdes, el rostro del hombre estaba serio. Ese hombre es Nikolai Alexandrovich Vaznetsov. Cuando los Vaznetsov llegaron a la casa de la familia real Dacia, Natalia fue rápidamente abrazada por Dmitrievna, quien sentía mucha nostalgia de su hogar.
Parece que alguien te extrañó, dijo Natalia en tono de broma mientras también abrazaba cariñosamente a su hija. Alexander rió entre dientes antes de centrarse en su yerno y el padre de Joan. Frederick, Joan, dijo Alexander mientras asentía, luego se acercó a ambos y les ofreció un apretón de manos, que fue aceptado. Mientras Alejandro hablaba con Joan y Federico y Dmitrievna hablaba con su madre, Nicolás estaba frente a su sobrino, y ambos estaban uno frente al otro. Ambos se miraron fijamente con seriedad, sin decir palabra, pero se podía ver un cierto rayo imaginario atravesándolos como si ambos entendieran la personalidad del otro al mismo tiempo. Un placer conocerte, señor tío, dijo Ferdinand mientras le ofrecía su mano, que Nicolai aceptó. Lo mismo, sobrino, dijo Nicolai con seriedad mientras estrechaba cortésmente la mano de su sobrino que estaba frente a él. El resto de la familia que vio esto tenía algunas gotas de sudor en la frente mientras observaban la interacción entre ambos, que en lugar de sentirse como un sobrino que conoce a su tío, se sintió más como una reunión entre dos hombres de negocios. Jajaja, hola jovencito, soy tu abuelo, dijo Alexander mientras se concentraba en su nieto y lo abrazaba, tratando de cambiar la atmósfera que se había vuelto extraña. Un placer conocerte, abuelo, dijo Ferdinand formalmente mientras miraba al anciano. Jejejeje, no hay necesidad de ser tan formal con nosotros, Ferdinand, ven aquí y dale un abrazo a tu abuela, dijo Natalia mientras caminaba hacia Ferdinand y lo abrazaba. Ferdinand dejó de lado sus modales profesionales y abrazó a su abuela. Tiene razón Ferdinand, mientras que normalmente se debe seguir la etiqueta noble, en eso estabas bien, con nosotros no tienes que hacerlo, después de todo, somos familia, además no somos más nobles en cierto modo, dijo Alexander mientras alborotaba el cabello de Ferdinand. Con esto, la familia real Dacia y los Vasnetsov entraron en el Palacio Real, con la Guardia Real y algunos cosacos acompañándolos. Mientras caminaban por los pasillos, los Vasnetsov comenzaron a aprender más sobre los cambios, y Alexander se reía a carcajadas al aprender más profundamente lo que los legionarios habían hecho a los rojos. Pronto cada uno siguió su camino. Alexander y Nikolai fueron con Frederick y Joan a la oficina de Joan para tener una reunión privada, mientras que Natalia llegó a su hija y a Ferdinand, queriendo saber más sobre su nieto. En la oficina de Joan, Alexander y Nikolai estaban hablando con Frederick y Joan sobre los acontecimientos relacionados con los exiliados rusos. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Entonces, ¿cómo le va a la facción Restauración?, preguntó Joan mientras ofrecía a todos un poco de vodka que tenía almacenado en su oficina. No tan bien. Mientras tengamos a los mejores generales y aristócratas de la vieja guardia respaldándonos, gracias a mi sobrino estamos casi solos, tendremos problemas cuando los rojos sean erradicados y luchemos contra la facción republicana por el poder, dijo Alexander enojado mientras bebía todo su vodka de una vez. Ya veo, dijo Joan mientras bebía un sorbo de vodka con una mirada seria. Probablemente has venido a pedirle un poco de ayuda a la familia real, ¿verdad?, preguntó Frederick mientras miraba a Nikolai y Alexander, quienes asintieron. Sí, pero también vinimos porque quería conocer a mi sobrino. Dmitrievna siempre se jactaba de él en las cartas que enviaba, respondió Nikolai con seriedad. Alexander asintió una vez más, esta vez apoyando la declaración de su hijo. Vaya. Me preocupa mucho lo que escribió mi mujer, dijo Joan con sudor en la frente, preguntándose qué había escrito Dmitrieva. Volviendo al asunto más importante, ¿podrá la familia real daciana apoyarnos?, preguntó Alexander mientras miraba a Joan a los ojos. Podemos, incluso si gastamos mucho para crear un ejército profesional, podemos donar algunas armas y equipos en secreto, respondió Joan después de pensarlo seriamente. Alexander suspiró aliviado al escuchar esto, asintió entendiendo que Dacia se estaba enfocando mucho en crear el ejército profesional, lo cual veía como algo bueno. Gracias. Si gustas, tengo algunos oficiales para ayudar a organizar el ejército dacio. Considera esta ayuda un pequeño pago por el favor que le estás haciendo a nuestra causa, dijo Alexander después de pensarlo un poco, pensó que era lo mínimo que podía hacer. ¿Eso sería de gran ayuda? Dacia necesitará toda la ayuda porque cuando estemos completamente preparados tendremos algún problema por delante, dijo Joan con una mirada agradecida en su rostro. ¿Qué problema?, preguntó Nikolai mientras tomaba un poco más de vodka y lo bebía. Así como el Ejército de Liberación tiene a los rojos como enemigos jurados, Dacia también tiene sus propios enemigos con los que lidiar, explicó Joan mientras se dirigía al cajón del armario de su oficina y sacaba una caja de puros Cavian. Al oír esto, los ojos de Alexander se abrieron, empezando ya a imaginar el peor escenario posible. Joan, no estarás pensando en atacar el imperio, ¿verdad?, dijo Alexander con preocupación evidente en su voz. ¿Qué?
No, no estoy loco por atacar al imperio como lo está haciendo Dacia actualmente, dijo Joan sorprendido por lo que dijo Alexander, él no era suicida. El enemigo al que me refiero es el verdadero enemigo, el enemigo del cristianismo, los paganos del sur, los Urumeli, dijo Joan mientras una mirada seria se apoderaba de su rostro. Capítulo 17. Anne. Hola damas y caballeros, vengo aquí para declarar que la votación para el futuro nombre de Dacia ha terminado. Con una gran victoria, el imperio ganó. Solo ver eso me dio ganas de cometer un exterminio en algún planeta. Otra cosa que vine a declarar es que voy a crear otro fanfic, pero no se pánico. El fanfic que voy a crear es solo para sacar las ideas que están martillando en mi cabeza, siempre voy a priorizar Youjo Senki, si hay un capítulo para otro fanfic, puedes estar seguro que habrá un capítulo para Youjo Senki, primero viene este fanfic y luego el otro. No abandonaré ni abandonaré nunca esto aquí, mi deber me lo impide, en fin, eso fue todo, ahora las damas y caballeros pueden leer este capítulo y obtener sus créditos sociales de hoy. El capítulo es corto porque cuando regresé a casa hace un rato, tuve que pagar algunas cuentas, además de comprar algunas cosas en el mercado e ir al dentista. En uno de los campamentos militares creados para el ejército real dacio, se llevaba a cabo un entrenamiento intensivo con reclutas. 97, 98, 99, 100 contaba un joven recluta mientras hacía flexiones y sudaba mucho. Todos los reclutas estaban pasando por un momento infernal sin precedentes, estos jóvenes serían los brazos guía de la máquina de guerra Dacia en el futuro, por lo que se exigía lo mejor de ellos. La mayoría de los reclutas eran hombres procedentes de los pueblos y ciudades del interior, hombres trabajadores que estaban acostumbrados a levantarse temprano para trabajar duro, ya fuera en el campo o en otros trabajos, por lo que consiguieron acostumbrarse mejor a las condiciones militares. Pero también vinieron hombres de las ciudades, que estaban menos preparados para las condiciones, por lo que lo tuvieron más difícil que los demás, pero aún así estaban decididos. Muévanse gusanos o les pondré una bala en medio del trasero. Gritó un oficial mientras miraba a los reclutas que caminaban alrededor del campamento. En un edificio de un campamento militar, algunos hombres vestidos con uniformes de oficiales de la Guardia Real conversaban entre ellos mientras fumaban. ¿Cómo han estado los reclutas bajo su mando?, preguntó uno de los oficiales mientras daba una calada a su cigarrillo. Bueno, tuve suerte de conseguir reclutas que vinieron del campo, son muy trabajadores, dijo el otro oficial mientras colocaba su cigarrillo terminado en el cenicero frente a él. Tengo entendido que vendrán algunos oficiales para ayudarnos a lidiar con los reclutas, garantizando así que tengamos menos carga de trabajo, dijo otro oficial mientras tomaba un sorbo de café. Al escuchar esto, el resto de oficiales dieron un suspiro de alivio, no podrían manejar tal carga de trabajo solos por mucho más tiempo. El problema es que son exiliados rusos, dijo el oficial que tomaba café con cierta preocupación en su rostro, lo cual fue seguido por los demás. Oh, Dios, siento pena por los soldados. Ese fue el pensamiento de la mayoría mientras el sudor comenzaba a gotear de sus frentes. Todos los oficiales presentes saben que los exiliados rusos eran diferentes a antes de la caída del zarato, la mayoría de los generales y aristócratas sobrevivientes se han convertido en personas sedientas de sangre, extremadamente vengativas y con odio en sus corazones. Debido a esto, los oficiales rusos blancos eran totalmente rígidos con los soldados, también se escucharon casos donde un oficial ruso blanco mató a uno de sus soldados por considerarlo una posible carga en el campo de batalla contra los rojos en el futuro. Mientras los oficiales dacios rezaban por el bien de los soldados, un carruaje protegido por algunos cosacos se dirigía a su campamento. En el carruaje viajaban varios ancianos, vestían uniformes del zarato ruso, con varias medallas en el pecho y las expresiones de ambos eran extremadamente serias. Espero que esos soldados de Dacia hayan valido la pena el entrenamiento, dijo uno de los hombres dentro del carruaje. Tenía la piel blanca, con algunas arrugas en la cara, ojos azules, cabello blanco y bigote, además de ser delgado. Este era Tataurov Dmitrievich Loktev, un oficial ruso exiliado que fue uno de los primeros en seguir a la aristocracia rusa cuando la resistencia que formó comenzó a fallar, así que para proteger su vida y los hombres que lo siguieron, huyeron para poder luchar otro día y liberar la madre patria. Frente a él había un hombre más joven, de unos 40 años, este hombre tenía cabello negro corto, ojos marrones, piel blanca pálida, ligeramente sobrepeso y bien afeitado. Ese hombre era Famos Viktorovich Yakov, un cosaco de ascendencia noble, que estaría allí para ayudar a crear una fuerza blindada capaz, siendo recomendado por el propio Alexander a Joan. Yakov siempre creyó que una fuerza móvil sería decisiva para los futuros campos de batalla, por lo que era un entusiasta de la caballería cosaca, sin embargo, cuando los comunistas tomaron el poder y huyó con su familia, tuvo la oportunidad de conocer los tanques imperiales durante su estancia en el imperio. Fue entonces cuando comenzó a abogar por el uso de fuerzas blindadas por parte del Ejército de Liberación, algo que a Alexander le gustó mucho ya que sabía que para liberar a la madre patria necesitarían velocidad y resistencia, algo que los tanques tienen.
Punto de vista de Fernando. Han pasado algunas semanas desde que los oficiales rusos blancos llegaron para ayudar en la creación del ejército real dacio. Puedo decir que siento pena por los soldados. Los oficiales que fueron enviados a cada rincón donde se encontraba el ejército real dacio rápidamente hicieron que el entrenamiento que ya consideraba espartano fuera aún peor para los soldados. La situación era aún peor para aquellos que eran considerados aptos para convertirse en oficiales. Al menos ya estamos teniendo oficiales en formación. Algunos oficiales de la Guardia Real pudieron regresar para entrenar y comandar a los guardias, lo que fue un alivio para los pocos que tenían que comandar a 10.000 guardias reales. Si todo va bien, podremos tener soldados casi completamente preparados para una guerra contra los Rumeli. Digo casi porque un soldado tiene que tener la primera muerte en sus manos para ser un verdadero soldado. Un soldado que no puede disparar al enemigo que invade la patria no es digno de confianza. ¿Cómo puede Dacia querer conquistar Constantinul si ni siquiera tenemos soldados profesionales para eso? De todas formas, mientras esto sucede, algunos de los proyectos económicos que le sugería mi padre ya están en marcha. La creación de líneas ferroviarias ya ha comenzado junto con algunos proyectos más pequeños, como la creación de carreteras más modernas, además de otros proyectos que ayudan a proporcionar empleo a la gente. No diré que todo el mundo está empleado porque es imposible hacerlo en unos días, pero cada día está disminuyendo, además de que el gobierno central está creando un proyecto social para ayudar a las personas sin hogar y desempleadas. Esto, por supuesto, generó un mayor apoyo por parte de la población y la popularidad de la familia real creció aún más, lo que fue beneficioso para mí. La gente puesta en trabajos forzados también ha sido de mucha ayuda. Los dejamos en manos de algunos guardias reales y legionarios para que se ocuparan de ellos. Esto mantuvo a los rojos a raya. Dejando eso de lado, ahora me dirigía a los jardines del Palacio Real. Mi madre y mi abuela querían que tomara el té con ellas. Ah, por fin está aquí mi nieto. Vamos, tu madre y yo estábamos a punto de empezar a tomar el té, dijo mi abuela mientras sostenía su taza de té. Asiento y camino hacia mi silla y sostengo mi taza de té para beber. Mientras Fernando tomaba el té con su madre y su abuela, Joan, Alejandro y Nikolai discutían algo serio. ¿Estás seguro de que garantizarás su seguridad?, preguntó Joan seriamente mientras miraba a Alexander. No te preocupes, mi nieto siempre estará protegido, pero necesita recibir entrenamiento militar. Joan, Ferdinand es un genio, eso no se puede negar, pero aunque tenga alta magia e inteligencia, necesitará fortalecerse si llega el momento en que tenga que ensuciarse las manos, respondió Alexander mientras miraba a Joan a los ojos con extrema seriedad. Alejandro quiso aprovechar su estancia en Dacia para formar a su nieto, pues vio que Fernando estaba débil. Si bien no negaba el poder mágico de Ferdinand, que era bastante alto para alguien de su edad, todavía era débil tanto física como mentalmente. Eso era algo que tendría que cambiar. Lo último que quiere es que su nieto no pueda defenderse en caso de que el enemigo invada el Palacio Real o se derrumbe mentalmente por una simple derrota en el campo de batalla. Mi padre tiene razón, Joan. Además de eso, también le enseñaremos tácticas y otros temas militares para que pueda tener una buena comprensión de las cosas, dijo Nikolai mientras tomaba su cigarro Cavian y comenzaba a fumar. Joan se preguntó si debería permitirlo o no. Sabe que Alexander y Nikolai serán bastante duros en el entrenamiento, pero al menos rezarán para garantizar la seguridad. Diablos, había una buena posibilidad de que Alexander desplegara una horda cosaca para defender a Ferdinand si fuera necesario. Después de pensarlo un poco, Joan suspira antes de mirar a los dos seriamente. Mitrierna me matará después de esto. Estoy de acuerdo, puedes entrenar a Ferdinand, dijo Joan mientras se sentaba en una silla y se acariciaba la frente, tratando de calmarse del dolor de cabeza que vendría. Con el apoyo de Joan, Alexander y Nikolai pronto abandonaron su oficina para que Joan pudiera firmar los documentos y ocuparse de sus asuntos gubernamentales. Al regresar a donde Ferdinand estaba tomando el té con su madre y su abuela, de repente sintió un escalofrío recorrer su columna y pronto vio que estaba siendo cubierto por una gran sombra. Al mirar hacia atrás, ve a Alexander y Nikolai con sonrisas confiadas en sus rostros. Ferdinand pronto comienza a sudar por alguna razón. Mi querido nieto, prepárate para tu entrenamiento, dijo Alexander con orgullo antes de agarrar a Ferdinand por la ropa y arrastrarlo. ¿Qué?, se preguntó Ferdinand mientras era arrastrado por Alexander, que se reía. Padre, gritó furiosa Dmitrievna mientras intentaba alcanzar a Ferdinand y llevárselo de vuelta, pero Nikolai la detuvo. Esto es por el bien de Ferdinand, hermana. Si quieres culpar a alguien, habla con tu marido, dijo Nikolai mientras abandonaba rápidamente el lugar. Lo siento, cuñado, pero el mal habló más fuerte, pensó Nikolai mientras una risa malvada resonaba en su cabeza. Dmitrievna, que escuchó lo que dijo Nikolai, se quedó quieta durante unos minutos, digiriendo lo que Nikolai dijo antes de que algo estallara en su mente y la hiciera gritar. Joan,
Así, Joan sintió el infierno durante los siguientes días, sufriendo a manos de su esposa Rusy, mientras Ferdinand se apresuraba a ir a un campamento militar. Aunque ambos sufrieron de manera diferente, él tenía un pensamiento que estaba en la mente de ambos mientras lloraban. ¿Por qué estoy pariente de estos rusos? Capítulo 19. Punto de vista de Fernando. Han pasado 3 semanas desde que mi abuelo y mi tío me llevaron repentinamente a un campamento militar para entrenarme al estilo imperial ruso y cosaco. Desde el momento que llegué empecé a sufrir, me dijeron que hiciera varios ejercicios que me cansaron rápidamente, pero aún así tuve que obligarme a continuar o los cosacos me golpearían. Después del entrenamiento físico, me enviaron al entrenamiento estratégico militar para aprender todo sobre cómo ser un buen líder militar en el futuro. Después de eso vino el entrenamiento mágico, donde tengo que pelear como si fuera a morir en cualquier momento, no estoy bromeando. El primer día, casi volé por los aires y caí al suelo directo a mi muerte porque no pude controlar el equipo militar adecuadamente en los primeros intentos. También tuve que enfrentarme a los magos blancos rusos que fueron enviados para entrenarme, para mí se trataba más de usarme como un objetivo de tiro mágico y un saco de boxeo. Además, la comida que comía era de la más baja calidad militar, la misma que se les daba a los reclutas recién llegados, la sopa ya era un lujo para mí que solo se daba cuando los superiores se arrepentían, lo cual era muy raro. Me esfuerzo cada día y cada día que pasa es aún más difícil para mí, pero ya puedo ver algunos beneficios, aunque sean muy pequeños, aún así cuentan. Date prisa, pequeño mierda. ¿Quieres limpiar más tarde? Sigue corriendo. Me gritó un cosaco mientras recargaba su rifle, yo estaba corriendo mientras el bastardo disparaba cerca de mis piernas. Gracias al departamento aprendí a usar el escudo mágico, de lo contrario habría perdido mis piernas por los disparos hace mucho tiempo. Mientras Ferdinand corría como si su vida dependiera de ello, y así era, su tío estaba sentado en una silla mientras observaba a Ferdinand correr. El entrenamiento aún es suave, preparen algunos cosacos para un ataque sorpresa a su tienda, dijo Nikolai mientras una criada le servía una copa de vino. Entendido, Su Alteza, dijo un cosaco mientras se inclinaba ante Nikolai antes de correr a advertir a los demás. Mientras Nikolai bebía su vino, Alexander aparece con los brazos cruzados mientras miraba hacia donde Ferdinand corría con toda la velocidad que tenía. ¿Cómo le ha ido en los entrenamientos? Preguntó Alexander levantando una ceja. Bien por ahora, pero lo haré más difícil. ¿Cómo está el Palacio Real de Dacia? Preguntó Nikolai mientras bebía un sorbo de vino. Tu hermana casi mata a Joan usando una cuchara, se necesitó de tu madre y varios de los guardias reales dacios para detenerla. Respondió Alexander al ver a Ferdinand esquivar varias balas de algunos cosacos mientras usaba escudo mágico. Es comprensible, dijo Nikolai asintiendo mientras terminaba su vino. ¿Cómo es eso comprensible, Nikolai? Ella casi mata a su esposo solo porque su hijo está recibiendo entrenamiento militar. Pensó Alexander con un ojo temblando de irritación. De todos modos, ¿cómo ha ido el entrenamiento de los soldados dacios? Preguntó Nikolai mientras dejaba el vino a un lado y miraba a su padre a los ojos. Según los reportes, está teniendo una mejoría, los funcionarios dejaron de llamarlo basura y pasaron a no muy bueno. Lo cual es un avance significativo, respondió Alexander mientras centraba su atención en su hijo. Sí, si bien el ejército dacio tiene equipo y armamento imperial, que son los mejores, aún tiene personal no entrenado, sin mencionar que recientemente, Dacia está creando un ejército profesional, incluso con nuestra ayuda tomará mucho tiempo, la mejor manera es tener entrenamiento de vida o muerte en el campo de batalla, dijo Nikolai mientras se levantaba de su silla y se enfocaba en Ferdinand, quien ahora estaba haciendo sentadillas mientras un cosaco sostenía un palo. Sí, no hay mejor entrenamiento para un soldado que luchar por su propia vida, esa es la única manera de ganar experiencia real, dijo Alexander con un tono profundo y serio en su voz. Bueno, solo nos queda esperar que Dmitrievna no intente matar a su propio marido otra vez, dijo Nikolai mientras se dirigía a su tienda. Alejandro asintió y continuó viendo a Fernando sufrir a manos de los cosacos. Mientras tanto en el Palacio Real, por favor, mi querida esposa, entiende que... Entendido. Enviaste a nuestro hijo a entrenamiento militar, Joan, no importa cuán maduro e inteligente sea, sigue siendo un niño, gritó Dmitrievna con rabia mientras sujetaba a Joan por el cuello. Querida, creo que se acabó, lo vas a matar, además no te comportas como una verdadera dama, dijo Natalia en tono de regaño mientras miraba seriamente a Dmitrievna. Al ver la mirada seria de su madre, Dmitrievna soltó de mala gana el cuello de Joan, quien se quedó respirando con dificultad. Ahora van a tener una conversación seria, como personas civilizadas y sobre todo, como marido y mujer sobre este asunto, dijo Natalia seriamente mientras tomaba 2 sillas y las colocaba una frente a la otra. Con eso, ambos se miraron uno al otro mientras se sentaban en sus respectivas sillas, ambos quedaron en silencio antes de que Natalia los obligara a hablar.
Regreso al campamento. Mientras los adultos finalmente comenzaban a tener una conversación civilizada, Ferdinand continuaba su entrenamiento, ahora enfrentándose a los magos blancos rusos. Mierda, 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 pensó Ferdinand mientras sostenía con fuerza su rifle mágico mientras intentaba esquivar los disparos mágicos. Mientras esquivaba los disparos, vio a uno de los magos blancos de Rusi tomando un descanso, lo que Ferdinand no pensó dos veces antes de apuntar su rifle al mago y disparar un tiro mágico explosivo. El disparo alcanzó al mago y luego explotó. Luego de que el humo desapareciera, se demostró que el mago estaba bien y tenía un escudo mágico protegiéndolo. Entrenamiento terminado, gritó un mago blanco antes de que Rusi se acercara a Joan y pasara volando. Muy bien, finalmente lograste tu primer disparo, pero usaste más energía mágica de lo normal para ese disparo, tendrás que mejorar en eso. Dijo el mago antes de darle una palmadita a Ferdinand en el hombro. Anímate, hoy tienes asegurada tu sopa. Jajaja, dijo el mago antes de volar de regreso al campamento militar. Ferdinand al oír esto, suspiró cansado antes de seguir al mago de regreso al campamento. Capítulo 20. En la sede del primer ministro, el legado Artur Iordanescu conversó con los embajadores de la República. Por favor, señor primer ministro, si bien la República ha apoyado a los liberales, ha sido solo con las mejores intenciones, únicamente para ayudar a Dacia a fortalecerse para la futura lucha contra la tiranía imperial, afirmó con bastante calma uno de los embajadores republicanos en Dacia, Desiree Saint-Tips. Desiree Saint-Tips es un hombre de 60 años, de peso ligeramente superior a la media, calvo, con un gran bigote y ojos verdes, que viste ropa muy formal. Pero estoy seguro, señor Desiree, de que la República sabía lo que hacía el gobierno liberal en Dacia, respondió Arthur mientras miraba a Desiree a los ojos. Desiree estaba tranquilo ante la acusación de Arthur, sabía muy bien lo que hacía la República, pero tenía que ser un buen político y fingir ignorancia e incluso inocencia al respecto. Señor primer ministro, no se puede acusar sin pruebas, además, la República no sabía lo que estaba pasando, si lo supiéramos nunca apoyaríamos un régimen así en Dacia, dijo Desiree mientras se rascaba un poco la barbilla y miraba a Arthur. Arthur al oír esto sintió que una de las venas de su frente palpitaba de ira, pero tuvo que calmarse y no hacer un escándalo, luego suspiró y miró a los embajadores. Eso lo tendrá que decidir su majestad el gran duque, hablaré con él, dijo Arthur después de pensar un poco. Desiree al escuchar esto asintió, mientras que en su mente se sentía asqueado por ese tipo de gobierno orgánico, la República necesitaba tantos aliados como fuera posible. La República ya estaba negociando con Legadonia, si lograban tener a Dacia como aliado, podrían hacer una guerra de 3 vías contra el imperio. Lo entendemos, primer ministro, la República esperará la respuesta de su majestad, respondió Desiree mientras él y su asistente se levantaban. Luego, Arthur le ofreció cortésmente su mano para un apretón de manos, que fue aceptado por Desiree y su asistente, después de lo cual Desiree abandonó la oficina del primer ministro. Señor X, ¿cree usted realmente que los dacios se pondrán del lado de la República? Preguntó el ayudante de Desiree mientras se dirigían al carruaje que les esperaba fuera del palacio de gobierno. Tengo mis dudas, pero la República está comprometida en conseguir a Dacia como aliado, aunque sean inútiles, al menos pueden hacer que el imperio centre su atención en otro lado, dándonos más posibilidades de ganar contra el imperio, dijo Desiree mientras entraba al carruaje. El asistente asintió mientras entraba al carruaje después de que Desiree entrara. En el campamento militar donde se encuentra Fernando. Fernando estaba sentado frente a su tío, que sostenía un libro y le dictaba algunas cosas, estaba escrito en la portada del libro Leyes Internacionales de la Guerra. En el capítulo 79, párrafo 5, se establece que cualquier conflicto en las ciudades sin dar órdenes de evacuación, antes y durante las batallas, se considera estrictamente ilegal. Dime, sobrino, ¿qué piensas al respecto? Preguntó Nikolai mientras dejaba de mirar el libro y centraba toda su atención en Ferdinand. Creo, tío, que mis opiniones sobre este asunto deben quedar en mis manos, respondió Fernando mientras el sudor le caía de la cabeza. Tonterías, aquí solo estamos nosotros, y los 2 guardias cosacos, pero no te preocupes, todo lo que digas no saldrá de aquí, dijo Nikolai mientras agitaba la mano con desdén. Entonces seré franco, tío, dijo Ferdinand mientras se ponía serio y señalaba el libro de Leyes Internacionales de la Guerra. Para mí esto es la mayor idiotez que he visto, porque dar órdenes de evacuación a una ciudad que va a ser atacada, simplemente sería darle oportunidad a las tropas enemigas de prepararse, es necesario atacar con todo lo que se tenga para tomar al enemigo de sorpresa, dijo Ferdinand con seriedad y respiró profundamente antes de seguir hablando. En una guerra siempre habrá bajas, tanto de soldados como de civiles, por insensible y cruel que parezca, estas bajas civiles que ocurren también pueden considerarse una bendición, porque un enemigo seguirá siendo un enemigo al fin y al cabo. ¿Quién garantiza que algunos de esos civiles no se convertirán un día en soldados que lucharán contra nosotros? Preguntó Ferdinand después de dar esta mini conferencia suya. Cuando Nikolai escuchó esto, levantó una ceja mientras miraba a los ojos de Ferdinand después de escuchar esta mini conferencia.
Eso es interesante, pensó Nikolai mientras comenzaba a leer otras leyes de guerra para saber cuál sería la respuesta de Ferdinand. En el Palacio Real. El Gran Duque estaba ahora hablando con Arturo en su despacho del Palacio Real sobre los republicanos y la alianza que quieren con Dacia. ¿Alguna sugerencia, primer ministro? Preguntó Joan mientras lo observaba mientras tomaba un sorbo de té. Su Majestad, Dacia se está preparando para una guerra pero es contra los paganos del sur, dejar atrás los preparativos que estamos haciendo solo para convertirnos en carne de cañón para los republicanos contra el imperio no vale la pena respondió Arthur seriamente mientras miraba a Joan. Estoy de acuerdo, además, actualmente dependemos de la tecnología militar imperial, por lo que es suicida hacer algo sin siquiera habernos industrializado aún dijo Joan mientras comenzaba a ponerse serio. Prepara una disculpa bien elaborada que diga que no nos pondremos del lado de los republicanos, por ahora, ya que estaremos tratando otros asuntos, ordenó Joan mientras miraba a Arthur a los ojos, quien asintió. Además, creo que ya podemos iniciar algunas hostilidades políticas contra los Rumelis, así como apoyar secretamente a algunos grupos eslavos y helénicos para causar un poco de caos, continuó Joan mientras una sonrisa oscura permanecía en su rostro. Cumpliré su orden, Su Majestad, dijo Arthur mientras se inclinaba ante Joan antes de que le permitieran irse y hacer su trabajo. Con Joan a solas, miró una de las paredes de la oficina, que tenía el mapa de Magna Rumeli. Tendremos que esperar y hacernos más fuertes, cuando llegue el momento, Magna Rumeli será solo historia en los libros, pensó Joan mientras la sonrisa en su rostro crecía mucho. Pronto habrá una nueva cruzada, bajo el mando total de Dacia. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.